el agrado de presentar en este momento, señoras y señores, sin redoble de tambores, pero se lo merecería, a un investigador que además es un amigo personal muy cercano, al que quiero muchísimo, y que yo sé que les va a tocar muy de cerca, porque aquí en Godeke me he enterado de que en algunos campos se han encontrado círculos de las cosechas. Se han encontrado, de hecho, una treintena en algún momento de círculos muy extraños, y hasta hoy me estaban contando que hace poquito aparecieron algunos más. Así que con esto en cuenta, sin tener a priori una idea muy clara de qué puede llegar a ser, es que Pablo Álvarez les va a contar la historia secreta de los círculos de las cosechas. Démosle la bienvenida a Pablo Álvarez. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que a los que me conocen ya saben que a donde voy con los crop circles. Hoy le vamos a dar una vueltita de tuerca porque el fenómeno de los crop circles se puede abordar de diferentes maneras, así que hoy le vamos a dar una vueltita diferente. La idea es empezar a determinar qué es un crop circle que yo le llamo verdadero o misterioso o de factura no humana del resto, para poder diferenciarnos. A partir de ahí seguimos avanzando, y cada vez que yo hablo del crop circle no hablo de todos los crop circles, sino que hablo solamente de los agrogramas que son de factura misteriosa o desconocida. ¿Ok? Avanzamos una. Y para empezar vamos a establecer que este es un fenómeno que es muy regional. Cerca del 95% de estos casos aparecen en la región de Wiltshire, en Gran Bretaña, y el resto del 5% se reparte entre Argentina, Canadá, Italia, Alemania, y hay un montón de países más. Así que, como para que tengan una idea, el condado de Wiltshire está aquí debajo, y casualidad o no, siempre muy cerca de las ruinas de Stonehenge, que es un dato a tener en cuenta, porque tienen mucho vínculo todos los agrogramas con lo que son los lugares originarios, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta. Avanzamos una más y nos vamos a los antecedentes. Hay mucho para hablar de antecedentes, solamente acá quería citar dos. Uno es un caso de 1678, una publicación de 1678 que habla sobre los círculos del diablo, que a mi criterio, y habiendo hecho un análisis obviamente del texto en inglés, no está haciendo referencia a la aparición en 1678 del crop circle, sino lo que está haciendo referencia es a una queja que tenían los empleados del campo, que no les estaban pagando bien, cosa que no sucede solamente aquí en Argentina, parece, y estaban en protesta, y la idea era que si no había un aumento de sueldo, la cosecha le iba a levantar el diablo, y por eso el pequeño dibujito del círculo cosechando, del diablo cosechando en círculo. Pero no es un antecedente, lo pongo siempre para decir esto no es un antecedente, porque muchos investigadores sí lo dan como un antecedente de un crop circle, y para mí no lo es, y está claro por el texto. Sí, en cambio, es la aparición de luces en Australia y posteriormente la aparición de un círculo. Y lo puse por una cosa muy importante que sucede en el año 1966. Un año súper importante porque es el primer registro de un crop circle en un campo y el año en que yo nací. Por eso está puesto así. Avanzamos una más. Y los crops, les interesa el tema del fenómeno OVNI y demás. Yo considero a los agrogramas, a los crop circles, dentro de toda la fenomenología OVNI, lo considero una arista del fenómeno OVNI. No siempre fueron lo que estamos acostumbrados a ver últimamente, que son esos grandes diseños súper complejos, etc. Antes, el fenómeno de los crops había comenzado como simples círculos. Con el paso de los años se sumaron líneas, esos círculos se agruparon, se unieron por líneas, y recién a partir del año 2000 es cuando empiezan a aparecer los agrogramas un poco más complejos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque es como que el fenómeno de los crops ha tenido como una evolución, ¿no? Desde lo simple hacia lo complejo. Avanzamos una más y nos encontramos, y este es un tema complejo, la interpretación de los crops es un tema complejo, creo que depende mucho de cada uno de los investigadores. ¿Por qué? Porque si bien la temática está clara, no está clara cuál es el mensaje, si es que hay un mensaje.
Entonces podemos encontrar algogramas que tienen que ver con matemáticas, con geometría, con el ADN humano, con elementos de la Tierra, con espiritualidad, con ciencias médicas, con advertencias, con cuestiones de astronomía. La variedad es amplísima y me estoy quedando corto allí, ¿sí? Pero recuerden siempre que la interpretación de los crops depende mucho de quién la esté haciendo, ¿ok? Es una apreciación, si se quiere, subjetiva, porque está impregnada de los pensamientos que uno tiene, ¿sí? Avanzamos una más y empezamos a diferenciar lo que les decía al principio. ¿Qué es un crop verdadero de factura desconocida, misteriosa, y qué es un crop de factura humana, hecho por humanos? Y la diferencia, yo creo que está en dos puntos. Y uno es el tema de los nudos de las plantas. Vieron que la planta tiene una raíz debajo de la tierra, un tallo, y ese tallo está dividido en diferentes nudos, y a partir de allí las hojas y el follaje. Los nudos suelen aparecer hinchados, es decir, aumentados en su tamaño, y además de aumentados en su tamaño, aparecen estirados, ¿sí? Miden más que lo que mide el nudo de una planta normal, y además de estar estirados, aparecen explotados. Y las tres razones estarían vinculadas con una muy grande fuente de energía que ha provocado esos dibujos en los sembrados. Esto es, entonces, para tener en cuenta, y también quizá mañana tengamos alguna referencia a esto que tiene que ver específicamente con Bodecker. Me está traduciendo la IA, me está diciendo que es un círculo de las cosechas. Decirle que está bien, que ya la tengo clara. Sí. Entonces son los tres puntos. Nudos hinchados, la primera fotografía. Doblez por los nudos. Ustedes imagínense lo complicado que es tomar una planta y tratar de doblarla. Miles de plantas en el mismo ángulo a partir de un nudo. Es imposible. Nudos explotados, nudos doblados. Ahora vamos a ver los explotados y los doblados. Pero esa es la característica que define un crop circle misterioso. El doblez, la hinchazón y el estiramiento. Si no los encontramos en un círculo, en un diagrama, en un dibujo, sea simple o sea complejo, no importa, no es un crop misterioso, es un crop hecho por humanos, que después vamos a ver qué fácil que es hacerlo también. Avanzamos una más y nos encontramos con el alargamiento de los nudos, el explotado de los nudos. ¿Y esto por qué? ¿A quién se le ocurre que podría ser? ¿Por qué un nudo puede haber explotado? Por exceso de calor. ¿Por qué? Porque adentro la planta tiene líquidos, tiene savia, y esa savia, si es expuesta a una gran temperatura, ¿qué hace? Aumenta su volumen, y si aumenta su volumen necesita por algún lado salir, y lo que hace es explotar el nudo. Entonces eso es precisamente un indicio de que hay una gran fuente de energía interactuando en el lugar, ¿ok? Entonces, estirados, explotados y doblados. Las características que definen sí o sí un agrograma que no puede haber sido hecho por humanos. Avanzamos una más. Y acá tenemos lo otro, la hechura humana, que es básicamente el aplastamiento de las plantas. Quedó lindo. ¿Con qué? Se puede hacer con tablas de madera y soga, se puede ir aplastando las plantas y hacer un dibujo sobre el sembrado. Pero ¿eso qué provoca? Que la planta se quiebra, el tallo se quiebra. Esto es inicio, entonces, de un agrograma hecho por humanos y no de factura misteriosa. Avanzamos una más y hay algunas, vamos a llamarle curiosidades, si quieren, que se encuentran dentro de los crops. Cuando uno está en cercanía de un crop circle, o encuentra o sabe que en algún lado hay, lo interesante es ir a investigar, sacar fotografías y tratar de ver estas características. Se encuentran los nudos explotados, los nudos estirados, los nudos doblados, se encuentra algunas de estas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en el centro de los círculos aparece un pequeño remolino, ¿sí? Que si eso se hiciera con tablas y sogas sería imposible de reproducir. Aparece también un tramado, es decir, un cierto grupo de plantas va para un lado y otro grupo de plantas va sobre el lado contrario, sobre ella, y así va cruzando como una especie de trenzado. Eso le da desde una vista aérea una especie de textura al dibujo de sombreado. Encontramos también, ¿saben qué?
los suelos de Weillet son muy ricos en hierro. ¿De qué manera podría ese hierro presente en la Tierra agruparse y mandarse, si se quiere, tomar una propiedad magnética y agruparse en pequeñas esferas? Solamente, igual que antes, si fue expuesto a una gran cantidad de energía. Aparecen pequeñas bolitas magnetizadas en la Tierra, ¿sí? Que sería la figura 3 y 4, si quieren. Y aparece también esto que es muy interesante, que son insectos típicos del lugar, que por alguna razón aparecen calcinados, posados arriba de las plantas. Es decir, que lo que sea que haya actuado en el sembrado, actuó así, instantáneamente, no le dio tiempo ni siquiera a un insecto a volar y quedó arriba de las plantas calcinado. Eso otra vez demuestra una gran cantidad de energía o una fuente de energía muy grande. Y aparece esto, que es muy interesante, esto se descubrió hace, estamos en el 2025, 2022, más o menos, que le llaman líneas de fuga. Y esto es que estas líneas que ven acá son las líneas por donde pasa la maquinaria agrícola, ¿sí? Normalmente tiene entre 2,5 metros y 3 esas dos líneas de separación, y por allí se desplaza la maquinaria. Ahora bien, cuando el círculo que viene desde aquí dando una vuelta y llega a esta línea, no aplasta estas plantas que están acá o estas plantas que están acá, sino que esa pequeña hilera queda perfectamente en la posición que está el resto de las plantas en el resto del campo. Es decir, llega el aplastamiento de las plantas hasta ese cruce, es como que lo salteara y continuara del otro lado. A eso se le llama líneas de fuga. Perdón. Buenísimo. La tecnología. Avanzamos una más y entonces nos encontramos con una especie de resumen, que lo que sí quiero que quede claro es que si ustedes se encuentran con un crop circle, con una rama, con un círculo, con un gran manchón en un campo, hay que investigar y hay que tratar de localizar nudos hinchados, estirados y doblados, ¿sí? Pueden encontrar, esto ya depende de un análisis más profundo, hierro fundido en la tierra, insectos calcinados, las líneas de pérdida de energía que recién hablábamos, ¿qué más? El entramado, un campo magnético elevado. Quienes han medido los campos magnéticos de estos crops encuentran que está elevado a más de 300 veces lo que la medición que da afuera, ¿sí? Cuando se estudian los crops, lo que normalmente se hace es, si se va a hacer un análisis de tierra, por ejemplo, se saca una muestra de tierra del centro, del círculo, una un poquito más al costado, una casi sobre el límite del círculo y otra desde afuera del círculo, para comparar todas y después van a entender por qué. Avanzamos una más y el tema de, en los años fines de los 90, hubo creo que el pico máximo de crops detectados en Guayana, llegó a 392 dibujos en una temporada. Los crops suelen aparecer entre mayo y octubre, más o menos, en la zona de Guayana, que es cuando la planta ya está alta y está a punto de ser cosechada. Y empezaron a surgir las teorías, bueno, ¿qué es esto? Y el tema de los crops, dentro de este fenómeno OVNI, creo que es un subfenómeno, si se quiere, que ha recibido la mayor cantidad de bullying posible, porque se lo ha tratado de que era la mentira más básica, que en realidad eran, y escuchen las teorías, que eran las cabras que corrían en el campo alocadamente y hacían esos dibujos, porque eran cabras artistas. Se ha dicho que eran relámpagos que pegaban contra el sembrado y hacían esos dibujos en la tierra. Y después, la que más pegó y la que seguramente si buscan hoy van a encontrar todavía un montón de reportes periodísticos que hablan de que los crops en realidad están hechos por humanos y estaban hechos por los 392 que surgen en el año 1992 por dos señores jubilados que no tenían nada que hacer y que a la noche, a las 2 o 3 de la mañana, en vez de volver tranquilos a su casa después de tomarse una cerveza, elegían irse a los campos y con 2 sogas y 3 maderas resulta que hacían estas obras de arte de 60, 70 y 100 metros de diámetro. Una locura total. Pero eso pegó tanto y tuvo tanta prensa que hasta el día de hoy, pasaron 20 años desde que se planteó esta teoría, hasta el día de hoy hay gente que sigue creyendo que los crop circles
son de hechura humana y que todo comenzó por dos jubilados que no tenían nada mejor que hacer que ir a perder tiempo en el campo en el medio de la noche. Que además, meterse en un campo en el medio de la noche, a oscuras, hacer unos diagramas como los que estamos acostumbrados a ver, es una cosa sencillamente imposible. Además, jamás los vieron nadie. Ese es un dibujo que se le pidió a estas dos personas que hagan, y porque bueno, tuvieron sus 15 minutos de fama, salieron en la televisión, salieron en la BBC, salieron en los diarios y demás. Entonces les pidieron que hagan un dibujo y los señores hicieron ese dibujo que no les salió ni simétrico, ni proporcionado, ni un desastre. Pero bueno, hasta el día de hoy es increíble cómo eso sigue estando presente. Avanzamos una más y algunas otras curiosidades que me gustaría que sepan, porque el fenómeno de los crops yo lo considero dentro del fenómeno de OVNI en su totalidad, y hay muchas similitudes y hay muchas cosas en común, como por ejemplo, noches anteriores a que aparezca un crop cirrus, resulta que suelen verse luces en forma de plasma, bolas de luz. Allá en la fotografía 4 y 5 tienen, en un año aparece un crop y al otro año la marca queda en la Tierra. Si ustedes toman el Google Earth, por ejemplo, y ponen crop cirrus antiguos, les aparecen campos donde figuran esos crops de años anteriores, es decir, la Tierra queda marcada. A pesar de que en algún momento hablaba con un señor de campo que me dice que cuando se realiza la cosecha, la planta se levanta entera, se levanta con raíz y todo. Y a pesar de levantarse con raíz y todo, yo dije, bueno, quizá la planta se corte a nivel del suelo y entonces queda una marca, pero no, la planta se levanta entera. Y si se levanta entera, no veo por qué tendría que afectar a la tierra en sí. Y sin embargo, de un año a otro quedan las marcas. Acá abajo tienen algunos círculos que han aparecido casi al lado de zonas militares. Ese es un centro astronómico que está así allí en Wiltshire y está custodiado por militares porque depende del gobierno de Gran Bretaña, y sin embargo le plantaron un crop circle a 50 metros, cosa que sería imposible moverse en ese lugar y empezar a la noche a diagramar todo un crop con gente, con autos, con camionetas, con luces, etcétera, etcétera, y pasar desapercibidos adelante de una vigilancia militar. Hay presencia también de helicópteros sin identificación, que saben que son de una base militar cercana que está ahí en Wiltshire. Han aparecido crops, en una mañana aparecen crops y a la mañana siguiente es, ¿cómo le dicen los artistas? Es intervenido nuevamente, entonces aparece uno un día y al otro día ese mismo aparece intervenido otra vez dando un dibujo diferente, es decir, un crop hecho en 2 noches, ¿sí? Es interesante ver cómo, yo siempre digo, bueno, cómo respetan la vida, por ejemplo, no respetan el campo y el sembrado, porque el campo y el sembrado tienen un propietario, pero sí respetan la vida porque han esquivado un nido de alguna ave del lugar, la esquivaron y siguieron haciendo el círculo por otro lado. Y acá tenemos uno que es muy interesante y es un punto en común con lo que hoy nos hablaba Ceci acerca de las mutilaciones, y es que hay muchos crops que aparecen en el desvío de un tendido eléctrico, es decir, estas son torres de alta tensión, vienen en línea recta, de pronto se desvían, acá hay otra, y en el desvío aparece un crop circle, ¿sí? Que Ceci nos decía que en el mapa de Argentina había mucha presencia de mutilaciones justamente donde había un tendido de alta tensión, ¿sí? Así que hay un punto en común allí. Avanzamos uno más y yo quería seleccionar, porque Cristian me dijo, tenés 15 minutos para dar la charla. 15 minutos, olvídalo. Entonces dije, bueno, te lo voy a hacer en 16. Voy a seleccionar solamente un ejemplo de todos los que hay, y otra vez vuelvo a recordar que la interpretación de los mensajes, entre comillas, que pudiera haber detrás de un crop circle tiene que ver con el investigador. Pero este me llamó mucho la atención por los datos que encierra. En el año 2012, 2 del 6 de 2012, en Wiltshire, 75 metros de diámetro. Esto imaginen que es una cancha de fútbol, acá en nuestro país tiene 100 metros, así que estamos hablando de 3/4 de cancha de fútbol,
un círculo de 3/4 de cancha de fútbol, es grande, y aparece lo que se conoce como un reloj polar. ¿Qué es un reloj polar? Es una forma de plantear una fecha, un mes, un año, una hora, minutos y segundos, a partir de líneas concéntricas. Por ejemplo, que van acá, unas vienen por acá y terminan aquí, otras terminan aquí, otras terminan aquí, otras terminan aquí. Bueno, eso, si ustedes se imaginan un reloj superpuesto ahí arriba, está dando hora, minutos, segundos, mes y años, ¿sí? Se llama así, reloj polar. Ahora bien, aparece esto y alguien tuvo la idea de decir, pará, yo esto lo conozco, esto es un reloj polar. Si es un reloj polar, me está dando una fecha y una hora. ¿Qué fecha y qué hora? Avanzamos una más y nos encontramos con que, según donde terminaban los círculos concéntricos, me decía el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Acá tienen la representación del reloj polar. Avanzamos una más y ahí tenemos lo que decía. Domingo 5 de agosto, 19:45, 16 horas 45 minutos 53 segundos. ¿Qué fecha es esta? Esta es la fecha en que el bombardero B-29 Enola Gay despegaba de la isla de Tinian para lanzar la primera bomba atómica contra Japón en Hiroshima. Ahora bien, dice que el avión despegó, la historia dice que el avión despegó a las 2:45, sin embargo el reloj polar marcaba las 16:45. ¿Y esto por qué? Porque en el mismo holograma hasta se tomó en consideración la diferencia horaria, ¿sí? Así que estaba puesto en diferencia horaria. Pero esto no termina acá, porque esto no fue lo que más me llamó la atención, porque yo también puedo diagramar un reloj polar y ponerle la fecha que yo quiera y lo diagramo a partir de ahí. Podría poner cualquier fecha, es una fecha importante para la humanidad, sí es cierto, pero lo más importante vino después, que es, avanzamos una más, que si tomamos el centro de ese reloj polar, que es este, y trazamos una línea hasta donde iban terminando los diferentes círculos concéntricos que marcaban ese 5 de agosto a las 16:45, etcétera, 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 esas líneas coincidían con monumentos que tienen que ver con lugares o templos o asentamientos donde culturas originarias realizaban ritos, y tienen que ver con lugares naturales, como puede ser, a ver si les llevo a leer acá porque la letra es espantosa, Stonehenge, Avery, etcétera, etcétera. O sea, justamente diagramaron un reloj, la indicación de cada hora, minuto, segundo, día, mes y año está coincidiendo con un lugar específico. Eso yo lo considero realmente extraordinario desde el punto de vista de cómo puede ser que esa hora coincida exactamente ubicada en un lugar con determinados asentamientos que tienen que ver con la cultura originaria del lugar y lugares donde realizaban distintos ritos y sus ceremonias y demás. O sea, me parece fantástico desde ese punto de vista. Más allá que yo pueda diagramar un reloj polar con la hora que yo quiero, no va a coincidir con todo esto. Y eso es lo que me llamó la atención, porque si este reloj polar yo lo corro, lo tomo acá y lo hago en un campo a 500 metros, ya esa coincidencia no la tengo. Esa coincidencia la tengo si yo planto el crop exactamente aquí, en ese lugar. Y eso es lo que me llama más la atención. Además de eso, que es un crop que contiene, ¿qué cosa contiene? Nudos doblados, explotados y estirados. ¿Ok? Vamos a avanzar una más. Y acá nos metemos un poco con la ciencia. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Con que se ha estudiado esto de los crops? Sí, se ha estudiado un montón. Todos esos periodistas que decían que los crops estaban hechos por dos jubilados, en realidad obviaron todo esto que vino acá, que yo les traje solamente algunos, que me parecían los más importantes, pero hay un montón de laboratorios que han hecho análisis sobre los crops, sobre las plantas, sobre las semillas, sobre los nudos, etcétera, etcétera, y ha planteado algunas hipótesis, o por lo menos algunas conclusiones que no llegan a ser hipótesis, pero sí son conclusiones. Por ejemplo, el Touch Center, que es un laboratorio específicamente dedicado al estudio de los crops hídricos. ¿Y qué ha encontrado? Avanzamos una más. ¿Qué es el
Obviamente se lo puse en castellano. La conclusión es, por lo tanto, se concluye que el alargamiento de los nudos, porque estaban estudiando específicamente el alargamiento de los nudos, encontrado en la formación de Hebb en 1999, que es una formación, un dibujo, un programa muy tradicional dentro de toda la fenomenología de los crops, no puede explicarse si es un anómalo. Un laboratorio científico no encuentra razón para que las plantas concentradas adentro de un agrograma tengan el nudo estirado y las plantas que están afuera del agrograma no lo tengan estirado y lo tengan normal, ¿sí? Eso es ciencia y es una conclusión. No se puede plantear una hipótesis a partir de aquí, pero sí es una conclusión, ¿ok? Avanzamos una más. Y otro de ellos, de estos estudios, en este caso el BLT o el BLT Research, dice, escuchen, qué interesante porque esto me partió en la cabeza. Cuando los círculos en las cosechas ocurren en plantas maduras, con semillas completamente formadas, estas semillas a medida exhiben un aumento masivo estadísticamente significativo en la tasa de crecimiento y el vigor. Esto es, si yo tomo las semillas de las plantas que estaban contenidas adentro del círculo, estas semillas se desarrollan mucho más rápido que las semillas del resto de las plantas. O sea, ¿qué es lo que está afectando a la planta y a las semillas de manera tal que cuando se lo cosecha, esa semilla crece mucho más rápido? No sé, les pregunto, yo no sé, les pregunto a ustedes. La radiación. La radiación, microondas, ¿sí? Así que por ahí vamos. Avanzamos una más. Igual si saben todas las respuestas, me bajo. El BLT Research también dice, se cree que las aberraciones de las plantas descritas anteriormente son, y ahí viene, causadas por la exposición de las plantas a un complejo sistema de energía de plasma atmosférico que emite calor, probablemente microondas, en asociación con pulsos eléctricos inusuales y fuertes campos electromagnéticos. El componente de microondas calienta la humedad interna de los tallos de las plantas, convirtiéndose en vapor, y esto lo provoca la explosión. Entonces, ¿de qué manera yo puedo tener un supersistema de energía capaz de ser llevado a un campo, irradiado en un campo y que me permita diagramar todo como un complejo diagrama, valga la redundancia, sobre el campo, doblando los tallos de las plantas? Es extremadamente complejo. Por eso, cuando a veces digo, a los crops les han hecho bullying siempre, los han tratado de ser el último orejón del tarro dentro del fenómeno OVNI, pero cuando uno se mete un poquito allá adentro y se pone a escudriñar a ver qué es lo que dice la ciencia, qué han hecho los laboratorios, se encuentran con cosas como estas, que son imposibles que sean de ser realizadas por los humanos, ¿sí? Por eso me fascina tanto este fenómeno. Y como les dije antes, lo llevo a todos lados. De hecho, me dijeron si querían participar en un congreso vía Zoom, no me quisieron pagar el pasaje, vía Zoom en Zaragoza, y me dijeron, ¿de qué quieres hablar? De crops, obviamente. Avanzamos una más. El BLT Research también dice que se descubrió que estos cambios en la longitud de los nodos, o sea, en el estiramiento de los nudos, concuerdan con una ley bien conocida en física, que es el principio de Beer-Lambert. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo aplico una energía sobre un determinado punto en una superficie, la mayor concentración de energía la podemos medir en ese punto. Y a partir de ese punto hacia los costados, uno u otro, o el que sea, esa cantidad de energía se va diluyendo, va disminuyendo. Entonces los crops, cuando se le mide la energía que podría haber sido aplicada en ese lugar, encuentran su mayor concentración en el centro y se va diluyendo hacia los costados. Esto es como que yo agarro una sartén y le pongo abajo un fósforo en un determinado punto y toco arriba. En el punto donde estoy aplicando el fuego voy a sentir la mayor cantidad de calor. A medida que me voy hacia los costados, ese calor disminuye. Ese es el principio de Beer-Lambert, que es un principio de física. Lo cual vuelve otra vez a reafirmar la idea de que hay presencia de energía y que se comporta como exactamente lo dice la física, ¿sí? Diluyéndose hacia los costados a partir de un centro donde fue aplicado. Avanzamos una más.
Y hay mucha gente que ha estudiado esto, que tampoco tiene mucha prensa. Una de ellas es Lucy Prickle, que allí le puse un mini currículum, y ella se ha dedicado básicamente a estudiar los efectos de los crops en los seres vivos. Ha estudiado desde los seres humanos hasta los animales. Y es muy interesante lo que encontró. Fíjense, avanzamos una más, y ella dice, y todos los estudios de Lucy Prickle está, como hacemos en Félix con Ceci, están todos publicados. Ella publica todo, no se guarda nada, está todo publicado en su web. Hay más de 800 casos estudiados, y ella llega a esta conclusión que es muy interesante. ¿Cómo mide los efectos de un crop en una persona? Simplemente llevando a la persona adentro del crop, ¿sí? Y dice que mientras que los efectos físicos son en gran medida desagradables, los efectos físicos, me refiero a físicos sobre el físico, ¿no? Sobre el físico de la persona. Los efectos emocionales o los efectos sobre la psiquis de las personas son beneficiosos. ¿Se entiende? Los separan dos. Hay efectos beneficiosos y otros efectos menos beneficiosos. Los que tienen que ver con el físico son desagradables, son negativos, y los que tienen que ver sobre lo emocional o la psiquis son positivos. Avanzamos una más, y ahora tenemos un listado de todas las cosas que ella fue registrando y que la gente le fue diciendo que siente o que le pasa cuando ingresa adentro de un crop circle. Entre muchas de estas cuestiones que tienen que ver con lo negativo, también las vimos hace 2 o 3 años en el primer congreso que se trató el tema de los experimentadores en Victoria. Los experimentadores, que eran testigos que habían estado muy cerca del fenómeno, también se llevaban puestas muchas de estas patologías por ese hecho de haber estado cerca, ¿sí? Estos son los efectos negativos, si se quiere, como es, por ejemplo, el sabor metálico, el dolor de cabeza, tinnitus, zumbidos en los oídos, dolores en las muelas, que también tiene que ver un poco con el tema de la mutilación, mareos, pánico, sensación de terror, y después vienen los otros, los beneficiosos, que la mayoría de la gente dice que cuando ingresa dentro de un crop siente, ahí habría que de todas maneras separar cuál es el pensamiento de cada una de las personas que ingresa a uno de esos crops, porque la mayoría de la gente dice que siente una sensación de liviandad, de paz, de claridad, de estar mejor de lo que estaba 10 metros antes de entrar al círculo, ¿sí? Entonces eso es lo que hace Lucy Prickle, estudiar el fenómeno en los seres vivos. Y tiene un montón de estudios que tienen que ver con caballos, con aves, con perros que de pronto esquivan el círculo, no quieren entrar, van en línea recta acompañados por su dueño y simplemente cuando llegan al borde prefieren bordear el círculo y no ingresar. Caballos que vienen galopando y se frenan exactamente en el borde del círculo y lo que hacen es bordear o no ingresar. O las aves que, al igual que el caso de las mutilaciones, no pasan por arriba del círculo, sino que prefieren esquivarlo. Avanzamos una más, y acá viene un caso que está buenísimo, que avanzamos una más, que sucedió aquí, en la provincia de Santa Fe, en la localidad de San José de la Esquina, el 27 de diciembre del 2009, y que tuvo entre las investigadoras que llevaron adelante, para la redundancia, la investigación, a Andrea Pérez y Mondini y Silvia, que tuvieron la extraordinaria idea de sacar muestras de tierra de adentro de ese crop. Aparece un crop, ¿te acordás, André, de cuánto eran los metros? ¿8 puede ser? 10,8, 11 metros, los círculos que aparecieron allí en San José de la Esquina. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron muestras, y tomaron muestras del círculo, y obviamente tomaron muestras de afuera del círculo, porque después hay que hacer la comparación entre los dos tipos de tierra. Entonces, allá está Silvia. ¿Esta es vos, Andrea? Sí. Esta es Andrea, esta es Silvia. Avanzamos una más y nos encontramos con que esto lo mandaron a analizar a la Bolsa de Comercio de Rosario. Y encontramos que los resultados del análisis de esa tierra comparados con la tierra que estaba fuera del círculo, la tierra era diferente. Entonces, si la tierra es diferente en el mismo campo,
en un círculo de 8 metros versus otra muestra de tierra a 10 metros, evidentemente esa tierra tuvo que ser afectada por algo de alguna manera. ¿Y qué encontraron? Encontraron una concentración mucho más alta dentro de la muestra de tierra en, por ejemplo, el fósforo, el sodio y el potasio. Fíjense que, por ejemplo, el potasio de 772 partículas por, me bloqueé. Parte por millón. De 772 saltó a 1214. ¿Y esto por qué es? Lo mismo sucede con el fósforo y el sodio. ¿Esto por qué es? Porque algún tipo de energía afectó a la Tierra de manera tal que, si se quiere, evaporó la humedad natural de la Tierra, haciendo que la concentración de esos minerales se eleve. Entonces, ese es otro indicio de que la Tierra fue afectada por algún tipo de energía lo suficientemente alta como para provocar que estos 3 minerales eleven su concentración, ¿sí? Por eso digo, son conclusiones a partir de la cual uno podría elaborar una hipótesis. Simplemente el resultado del laboratorio nos dice, miren, acá esto está elevado, esto está elevado y esto está elevado. No nos va a hacer una hipótesis porque no es el objetivo de un análisis, pero sí nos da esa conclusión y sobre esa conclusión podemos avanzar en qué es lo que estuvo pasando. Entonces dice, aumento notable de la concentración de fósforo, sodio y potasio, fruto de la deshidratación provocada por la exposición a una gran fuente de calor como las microondas, que podrían alcanzar los 4000 grados de temperatura. ¿Ok? Que coincide, esto de San José de la Esquina, con cualquiera de los análisis de Wiltshire. ¿Sí? Hay una gran fuente de calor afectando las plantas y afectando la tierra. O sea que es un fenómeno mundial, a pesar de yo diría aquí los círculos suelen ser un poquito más sencillos. Son círculos, son líneas y no pasan de ahí. Allá en Wiltshire suelen haber unos diagramas muy complejos, pero también se determinó, esto no lo puse aquí, pero también se determinó que el hecho de que sea súper complejo el dibujo no quiere decir que sea verdadero o que sea misterioso o de factura no humana. No tiene que ver con eso. Se han encontrado dibujos súper sencillos que no tienen explicación por los nudos y por la concentración de minerales, y se ha encontrado también de los dibujos súper complejos que sí también tienen las mismas características. Digo porque a veces uno ve unos diagramas que son extraordinarios, son obras de arte, y uno dice, esto debe ser hecho por alguna inteligencia no humana. No necesariamente. ¿Ok? Avanzamos una más. Esto lo puse así, se los voy a comentar como al pasar porque es muy interesante. Vieron que se vincula todo el tema de los crops con la presencia de algún tipo de microondas. En días anteriores suele haber aparición de luces, de bolas de plasma, esferas de plasma, orbes de plasma, etcétera, etcétera. Esta es una fotografía que logró un señor inglés que fue con su novia, se enteró que había un crop allí en Wiltshire y dijo, vamos a ver el crop, a ver de qué se trata. Cuando ingresa al crop, encuentra que hay como lucecitas, como orbes muy brillantes que flotaban por arriba de las plantas, como saltando, como jugando, como decía hoy Gisela, jugaban. Entonces se acercaron y vieron que cuando se acercaban a esas luces, las luces se alejaban. Eso ya demuestra, de alguna manera, un comportamiento inteligente, o por lo menos un comportamiento de cierta conciencia por parte de ese orbe que dice, algo se está acercando y yo me alejo, ¿sí? Entonces, ellos se acercan y las luces retroceden. Y se acercaban más y las luces se alejaban más. Entonces el muchacho tuvo la feliz idea de agarrar su celular y dijo, bueno, vamos a hacer que nos vamos caminando como para afuera del círculo, y comenzaron a darle la espalda a las luces y a caminar para salir del círculo, para en un momento detenerse y darse vuelta y sacar una foto. ¿Y qué encontraron? Que cuando ellos se iban caminando para afuera del círculo, dándole la espalda a las orbes sí allí lo seguían. Y cuando el muchacho se da vuelta para sacar la foto, el orbe se va. Entonces, eso también demuestra algún tipo de conciencia, por lo menos, del lugar donde se está moviendo el orbe, y que hay un objeto que se acerca y entonces el orbe se aleja, y si se aleja él, yo me acerco, ¿sí? Entonces hay algún tipo de inteligencia no humana, o por lo menos conciencia de que están interactuando en un medio con nosotros. Y logran esta foto, que prácticamente es la única foto que hay,
porque después hay dando vuelta en internet, vieron que en internet cada cosa dando vuelta. Hay una muy famosa que es del año, creo que 90 y pico, que se dice que un periodista colocó una cámara en un campo porque tenía el dato de que iba a aparecer un crop circle y logró filmar unas esferas de luz que dan vuelta en el campo y que dejan formado un crop circle. Ahora bien, en realidad el periodista ya murió, así que no vamos a saber de qué se trató. Nunca se supo si fue un video fraguado, armado, fake, como le decimos ahora, o fue realmente un video real. Hay que decir que en esa época no era habitual la tecnología que hoy tenemos en los celulares y en casa con la compu, como para poder hacer un video de esto en 5 minutos en casa, ¿sí? Eso corre a favor del periodista. Pero el periodista trabajaba en un canal de televisión y quizá en el video podría haber sido fraguado en edición dentro del canal. Así que nos vamos a quedar con esa duda. Pero esta es una muy linda fotografía que demuestra esa interacción y esa conciencia del medio donde se están moviendo. Avanzamos una más. Y el fenómeno, mal que me pese decirlo, viene en bajada. Lo cual no es ni bueno ni malo. En el año, más o menos, miren, en el año 92 tuvimos picos de 300 y pico de casos en una temporada que va de mayo a septiembre-octubre. Y a partir de allí comienza a descender. Cuando sucede eso de 300 y pico de casos, no fueron que los 300 y pico de casos eran de hechura desconocida y misteriosa. Simplemente es un dato estadístico de la aparición de 390 y pico de círculos en las cosechas. De ahí es que había que determinar qué era verdadero y qué era falso. En esa época todavía no se hablaba de los nudos explotados y doblados. Los investigadores coinciden en que aproximadamente un 15% de esos 300 y pico sí eran de origen misterioso y el resto era de hechura humana. Han hecho, hubo grupos, ya casi no están, pero hubo grupos que se dedicaban a hacer obras de arte en los sembrados, hubo hasta publicidades de Nintendo con dibujos en los sembrados. Se utilizó para muchas cosas esos dibujos, para llamar la atención, porque hacer una publicidad en un campo con alguna marca representaba que al otro día que aparecíamos en los diarios, y eso es publicidad gratis, así que se usó mucho. Pero calculen que un 15, si quieren un 20% son de hechura desconocida. Ahora, ese número ha empezado a bajar, y el año pasado llegamos a 13, 14 casos. Yo no sé si nos estamos quedando con esos 13 o 14 casos y son todos de hechura humana, o son todos de hechura desconocida, o son también el 15%. Porque aunque sean poquitos, sí se han encontrado. De hecho, acaba de aparecer uno, que ahora lo vamos a ver, hace nada, un mes creo, que tiene características de nudos doblados y nudos hinchados. Con lo cual, la temporada parece que por suerte arrancó temprano. Por suerte para los que les gusta esto, ¿no? Los dueños de los campos se vuelven locos. Los dueños de los campos se vuelven locos, ¿por qué? Porque llegan micros y toda la zona de Wiltshire, el turismo de Wiltshire vive prácticamente de las visitas a los crops. Hay tours, hay vuelos aéreos para ver los crops desde el aire. Entonces lo que hace el dueño del campo es en la tranquera, les deja abierta la tranquera y les pone una alcancía. Y dice, si va a entrar acá a ver esto por lo menos, ¿no? Saque dije algo. Así que los menos contentos son los dueños de los campos, los más contentos son los de las agencias de turismo. Así que bueno, el fenómeno viene en bajada. Este año ha comenzado con ese tempranito, vamos a ver qué nos depara. Avanzamos una más. Y esto es una mini reflexión, que todavía no es la final, porque la voy a hacer al final la otra, pero para que se vayan poniendo a tono con lo que yo quería dejar en claro de acá. Que es, los crop circles nos desafían a expandir nuestras mentes y a reconsiderar lo que queremos saber sobre la comunicación, la inteligencia y el universo. Ustedes saben que para que haya una comunicación tiene que haber mínimo 2 personas o lo que sea interactuando, debe haber un canal, debe haber un idioma de por medio, lo que dice una persona debe ser entendido por la otra, debe haber un feedback, hay un montón de elementos que componen lo que es una comunicación. Aquí, de alguna manera, yo pienso, y ustedes díganme si coinciden,
hay también una comunicación, porque si aparece algo que no es de hechura humana en el medio de un campo, y es un dibujo que tiene simbolismo, tiene datos, tiene que ver con la matemática, tiene que ver con la geometría, con fechas, etcétera, etcétera, algo evidentemente nos quieren decir. Con lo cual, si bien no entendemos y no hablamos el mismo idioma, hay una comunicación, ¿sí? Y esa es la vuelta de tuerca que quería darle a la conferencia de los Crop Circles. Es una especie de comunicación en silencio, por eso el título de Círculos en Silencio. Son un recordatorio que aún hay mucho por aprender y que la humanidad intelectual, la humildad intelectual, ¿sabes cuántas veces leí humildad y ahora vengo y digo humanidad? La humildad intelectual es clave para desentrañar los misterios que nos rodean. Quizá, al prestarles la atención que se merecen, que jamás se la prestaron, no solo descifremos un mensaje, sino que también abramos una ventana, hoy se habló mucho de ventanas, a una nueva forma de comprender nuestra existencia y el cosmos. Avanzamos una más y nos encontramos con que el día 15 del 5, estamos a 21 del 6 creo, así que esto fue hace un mes y una semana, aparece el segundo en realidad, Crop Circle en Wiltshire. El primero no tiene absolutamente ninguna de las características que venimos hablando, el segundo sí, porque un youtuber tuvo la felicidad, que es un poco investigador y demás, justo vivía cerca de donde aparece, así que se fue a hacer un blog de viaje, como el que hace Fernando, en busca del Crop Circle, y lo primero que hizo fue ingresar y directamente ir a buscar los tallos de las plantas y tratar de encontrar si había plantas que estuvieran dobladas a partir del nudo, y por suerte los encontró. Ese es el dibujo, y esos son los nudos que los ven hinchados y doblados. Ahora, lo que yo quería es darle, no sé lo que yo quería en realidad, lo que quería era darle una cosa diferente, y quiero que vean, más que mostrarles el dibujo, que es ese, quería que lo vean de otra manera, acompañado por un poquito de música, y haciendo como un viaje, deslizándose por sobre el Crop Circle, como para apreciarlo desde otro lado, ya no desde el lado del misterio, sino un poquito adentrándonos en ese misterio y tratar de meternos en el crop y ver qué nos produce esa sensación. Podemos avanzar una más, es un video con sonido. Dura 2 minutos. Saben la cantidad de estudios que había para seguir sobre esto, era un poquito relajarnos y mirar el fenómeno de los Crop Circles con una mirada un poco más calmada, para así hacer la reflexión final, que tiene que ver con un párrafo del texto que puse antes, y le voy a agregar unas pequeñas líneas más. Avanzamos una más, y quizá, vuelvo a repetir lo que dije antes, al prestarles atención que merecen, no solo descifraremos un mensaje, sino que también abramos una ventana a una nueva forma de comprender nuestra existencia y el cosmos. Los Crop Circles no son obras de arte, no son bromas,
realizadas por humanos. Son una forma de comunicación silenciosa por parte de una inteligencia no humana que aún no podemos descifrar. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Bastante bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Dice tan rápido que no está Fer, no está Cris, no está Fernando. Espectacular. Contó un chiste. Bueno, los que quieran seguirme, Pablo Eduardo Álvarez en Instagram y @investigacionesfenix4 también en Instagram. Sí. Juan Pablo, decime. Excelente la presentación que hiciste con Patricio. Me voló la cabeza. Sí. En un campo de Roquepera aparecieron 3 círculos, ¿no? Aproximadamente 12 metros de diámetro, donde también hicimos la extracción de muestras. Qué bueno. Suelo del interior del círculo con suelo de afuera. ¿Las mandaron a analizar? Vamos a hacer un análisis a nosotros, los chicos de Rufino, que aparecían unas perillas de casi la aparición de círculos y la particularidad siguiente. Así como mostraste en la foto del círculo de Santa Fe, sí. El girasol en el interior de la masa estaba deshidratado, ¿sí? No había muerto, solamente la maleza. Sí. Y en el perímetro del círculo las plantas estaban dobladas, no estaban quebradas, estaban dobladas. De tal manera que se formaba como una especie, digamos, había un crecimiento del tallo, un doblez hacia el interior del círculo. Hacia el exterior. En todas las plantas alrededor del círculo, y luego la planta volvía a crecer. Claro. Las del perímetro, el borde del círculo, las del interior habían muerto. Y justamente, eso era una particularidad y una curiosidad que no logramos poder encontrar explicación a través de incluso opiniones de ingenieros agrónomos especialistas, como es una especialista en girasol en Palermo, no encontraba explicación para eso. Primero pensaba que eran las plantas del borde del alambrado, que eran contra el alambrado que se encontraban. Claro. Entonces después, los resultados del análisis de la muestra del suelo dio justamente un aumento notable de fosfato. Claro. En el suelo del interior de cada círculo. Eso llamó poderosamente la atención al ingeniero agrónomo que hizo el análisis, tanto a nosotros como a los chicos de INFO de Rufino. Hubo otros casos en La Pampa, en su momento nos comunicamos también a través del querido Paco Martínez, nos comunicamos también con los especialistas de Inglaterra, Andrew King, que era un centro de investigación de los crop circles, y él, nos manifiesta justamente la similitud que vos mencionabas en los tallos, y él nos comentaba de la cuestión de microondas y el efecto que probablemente haya sido un efecto más leve en los sembrados de girasol de acá de la región, en diferencia con lo que digo, yo lo quería comentar porque acá gente con experiencia en zona rural, sembrar, no sé si han tenido ese tipo de apariciones en la sembradía. Pasó con el girasol y con la soja también, que se decía, el girasol tenía esa particularidad del doblez, la malformación de las plantas. Claro. Y eso nunca lo tenemos. No, habría que por ahí analizar si en la zona había algún grupo de cabras artistas o...
Claro, pero comparten independientemente. Claro, independientemente del tipo de planta, lo que comparten es eso, que es una gran fuente de energía que la deshidrata. Esa es. Una seguidilla de casos en esa época, en el siglo XVI, incluso un caso de construcción de la Pampa que hay en ¿Uchela? No. Investigó Néstor Iguala, El productor de seguros. habían aparecido huellas Bueno. igual cascos de distintas marcas en esa misma. Nada, no. Buenísimo, muchísimas gracias. Perdón. ¿Me puedo quedar? Bienvenido. Una pregunta acá. Hablando del tema este, al año después, cuando Sembrano nació, Al año después, cuando en casi todos los casos de los crops de origen misterioso o de hechura no humana, cuando se vuelve a sembrar el campo, las plantas de donde estaba ese círculo suelen tener entre un 15 y un 20% más de altura que el resto de las plantas del campo. no, le digo esto porque yo lo tenía hace 10 años más o menos en un pedacito chico, serán 6 metros, no es ni siquiera círculo, es medio como rectangular. Sí. Nace la planta y se muere, y todo el año me hace lo mismo, y no queda nada en ese lugar. Sí. Puede ser por concentración de líquido. Yo le decía a lo mejor un fumigador que me tiró todo era un camino antes, lo sembré y no me nace nada en ese pedazo. Y todo el año me hace lo mismo, por eso, y la planta no se muere. El campo de Cristian también tardó muchos años por volver a recuperarse la tierra donde aparecieron los círculos. Sí, yo sé que las plantas de los círculos, de hecho, aunque están deshidratadas, las cosechan igual y las aprovechan igual, y que a los años siguientes las plantas suelen crecer con más vigor, lo cual señala que la tierra, propiamente dicha, también fue afectada, no solamente la planta, el tallo, el fruto, sino la tierra también, porque está dando un crecimiento mayor a la nueva semilla que fue plantada el año siguiente. Muchas gracias.